Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Ya, doctor. Bueno, vamos a hablar un poquito de gasto cardíaco hoy y retorno venoso. ¿Alguna duda, alguna cosa que quieran conversar de la última clase de electrocardiograma? La verdad que no, profe. Tranquilo. La doctora Valeria les va a comentar después algunas ideas que estuvimos conversando con relación específicamente a tal vez hacer una oficina de electrocardiogramas. Ahí eh, vamos, vamos a organizar eso durante este periodo antes de fin de año y tal vez lo hagamos en conjunto con los chicos de fisiopatología. ¿Está? Les hago una preguntita. Eh, ¿Quedó alguna duda sobre sobre ciclo cardíaco o no? Creo que no, doctor. Bueno, entonces, porque vamos a necesitar algunos conceptos del ciclo cardíaco para discutir esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a empezar a hablar de gasto cardíaco y retorno venoso y ustedes me van interrumpiendo si tienen alguna duda. ¿Estamos? Bueno. Ujú. A principio, cuando nos referimos al gasto cardíaco, nos referimos específicamente a un sector que estudia de la fisiología cómo la sangre va a ser bombeada por el corazón y se distribuye en las dos grandes circulaciones. Ustedes van a trabajar los conceptos de circulación, los conceptos físicos, los anatómicos, ustedes ya los trabajaron. Y la idea de hablar de este tipo de circulación es ¿por qué? Porque cuando entendemos que el corazón es una bomba que tiene una función de aspirar sangre y de eyectar sangre, o sea, es como si fueran dos bombas invertidas que trabajan al mismo tiempo. ¿Y qué sería el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es en realidad la cantidad de sangre bombeada por minuto en dirección a la aorta. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué hablamos en dirección a la aorta? Y acá les voy a traer un concepto que a veces confunde a los estudiantes, principalmente cuando van a hacer pruebas. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por minuto por el corazón hacia la aorta, pero ese es el gasto cardíaco izquierdo. Cuando me refiero a gasto cardíaco derecho, es la cantidad de sangre inyectada por el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Entonces tenemos un gasto cardíaco derecho y un gasto cardíaco izquierdo. El gasto energético del gasto cardíaco derecho siempre es un poco menor que el gasto energético del gasto cardíaco izquierdo. Por eso nosotros cuando hablamos de gasto cardíaco nos referimos específicamente al gasto cardíaco izquierdo. Hasta porque si nosotros hablamos que el ventrículo derecho es un ventrículo de volumen, y el ventrículo izquierdo es un ventrículo que trabaja más con presión, siempre vamos a interpretar que el mayor gasto energético va a ser generar mayor presión. ¿Tá? Y guárdense esto, porque después más adelante vamos a trabajar un concepto que es interesante sobre la función del corazón generando presión. Bueno, entonces si comparamos como si fueran dos estructuras, ventrículo derecho, vamos a decir que el ventrículo derecho se parece más a este auto chiquitito, que es un Fiat 147, y el ventrículo izquierdo ya tiene una performance un poco mayor, como ustedes ven acá una BMW, que tiene una performance de presión, de velocidad un poco mayor. Entonces,
Acuérdense de esto que nos ayuda a graficarlo en la cabeza de una forma bien más fácil. Bueno, cuando hablamos del débito cardíaco y sus influencias, el nivel de metabolismo basal predispone mucho. Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo un metabolismo basal reducido en condiciones fisiológicas, vamos a decir, un frío extremo, mi corazón bate más lento, va a tener menos latidos y ese metabolismo basal baja, mi corazón va a tener un gasto cardíaco más bajo. ¿Tá? Disculpen la palabra débito cardíaco acá arriba, es gasto cardíaco en portugués. Salió equivocado acá cuando construimos la clase. Cuando nos referimos al ejercicio, el gasto cardíaco tiene que aumentar con el ejercicio. Vamos a dar un ejemplo. Yo soy una persona maratonista que está corriendo en una maratona. Si mi gasto cardíaco es bajo, yo no voy a conseguir suplir los órganos y eso va a causar una fatiga muscular y no voy a terminar el percurso. Ahora, si soy, por ejemplo, una persona que es extremadamente sedentaria, mi gasto cardíaco funciona a lo basal. Y la edad. La edad también influencia. Pacientes más viejitos, más longevos, tienen un gasto cardíaco menor que aquellos que tienen un gasto cardíaco mayor. Pero tenemos que acordarnos que el gasto cardíaco se regula específicamente no solo por la edad, sino también por la condición basal del paciente en cuestión. Cuando hablamos de las dimensiones de la persona, es decir, la superficie corporal, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces un gasto cardíaco puede ser considerado normal, pero deja de ser normal cuando comparado con la superficie corporal. No es lo mismo, vamos a decir, un gasto cardíaco de 5 a 6 litros en un paciente de 70 kilos a un paciente que tenga 180 kilos. ¿Tá? Porque la superficie a ser perfundida es mayor. Y ahí no se usa el concepto de gasto cardíaco, sino que se usa otro concepto que es el de índice cardíaco, que voy a explicar dentro de un ratito. ¿Y cuánto es el gasto cardíaco? En media, 5.6 litros minutos para el hombre, porque tiene una mayor masa muscular, y 4.9 para la mujer. Se redonda para los dos sexos, próximo a 5 litros por minuto. Pero ¿cuánto es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre eyectada hacia la aorta en un minuto y nosotros eyectamos 5 litros. Es decir, que para cada proceso de sístole y diástole del ventrículo se eyectan a cada latido, a cada minuto, 5 litros. Y cada sístole va a ser eso. ¿Y cómo hago yo referencia a esto? Si yo veo este próximo gráfico, ustedes ven los factores que influencian el gasto cardíaco. Con la edad va bajando, con el consumo de oxígeno aumenta. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que entender de esto? Volviendo a la diapositiva anterior. Vamos a hacer una cuenta. Imagínense que ustedes tengan, ¿cuánto era el volumen de fin de diástole? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien se anima a decirme el volumen de fin de diástole? Normal. ¿Quién se anima? ¿Cuánto más o menos? ¿Nadie se anima a decirme? ¿No era 120 a 130? Perfecto, de 120 a 130. ¿Y cuánto voy a eyectar de ese volumen? ¿Cuánto era nuestra fracción de eyección en condiciones normales? No era alrededor de 65%.
Entonces, ¿cuánto es 65% de 130? 120. Vamos a poner 130 para redondear. Hagan la cuenta. Cuando les pido que hagan la cuenta de serio, les digo que hagan la cuenta, porque es la mejor forma de entender. Entonces, si yo tengo 130, 140, vamos a poner 140 por 65%, voy a tener aproximadamente 90, 91 mililitros. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal, chicos? Vamos a poner entre 60 y 100. Vamos a poner 70 latidos por minuto. ¿Cuánto va a dar el gasto cardíaco de ustedes? 6.3 litros, ¿tá? Que serían 6.370 ml más o menos. Entonces, ¿entienden de dónde viene la relación? El gasto cardíaco viene de la cantidad que yo eyecto de sangre hacia la aorta en un minuto. Entonces, es mi volumen de fin de diástole menos mi volumen de fin de sístole. Me va a dar un volumen que yo lo voy a llamar de volumen sistólico. Y este volumen sistólico es el que me da la relación del gasto cardíaco. Entonces, mi gasto cardíaco en este caso va a ser mi volumen sistólico multiplicado por mi frecuencia cardíaca. Si mi frecuencia cardíaca sube, sube mi volumen, sube mi gasto cardíaco. Si mi frecuencia cardíaca baja, baja mi gasto cardíaco. ¿Quedó claro? Ese es uno de los conceptos básicos. Entonces, Doctor, fíjense, ¿cómo? Discúlpame. ¿puedes repetir porque realmente yo no entendí? Perfecto, vamos a hacer de nuevo. Vos tenés un volumen de fin de diástole. El volumen de fin de diástole es el volumen que vos tenés en el corazón en el momento que vos hiciste tu relajación isovolumétrica, perdón, durante el periodo de diástole, el volumen de fin de diástole es el volumen de fin de la diástole. Pasó el llenado rápido, pasó el llenado lento, antes que empiece el periodo de contracción isovolumétrica. Ese es tu volumen de fin de diástole, que es de 140, 130 aproximadamente, ml de sangre. Cuando el corazón empieza a contraerse, aumenta la presión, cierra las válvulas auriculoventriculares, abre las válvulas sigmoideas, ahí viene el periodo de eyección rápida y eyección lenta. Lo que eyectás, nosotros le decimos fracción de eyección. La fracción de eyección es un porcentaje del volumen que vos eyectás, que siempre es fijo prácticamente. La fracción de eyección es de aproximadamente, en condiciones de reposo, entre 55 y 65%. Cuando vos eyectás 65% de 140 ml que vos tenías, el 65% que eyectaste equivale a 90, 91 ml de sangre. Eso ahí se llama volumen sistólico, que es el volumen que yo voy a eyectar durante la sístole. A veces medir eso es difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros medimos el volumen de fin de diástole y medimos el volumen de fin de sístole. La diferencia entre los dos es el volumen sistólico. Cuando vos multiplicás ese valor de sangre, que son 90 ml, por una frecuencia cardíaca de 70 por minuto, te va a dar el gasto cardíaco. Entonces, tu gasto cardíaco no es nada más que el porcentaje, el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Por eso, si vos mirás esta diapositiva, vas a ver que a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto, ¿tá? Y aumenta el índice. Entonces, la frecuencia, el gasto cardíaco es cada vez mayor. Fíjate cuando vos ves acá con relación a la edad. ¿Se acuerdan que nosotros estudiamos sistema de conducción? ¿Y qué dijimos? Que los chicos tenían un sistema de conducción más inmaturo, por eso ellos tenían una frecuencia cardíaca mayor.
perciben que el gasto cardíaco de ellos es mayor acá, en este momento, y a medida que van envejeciendo los seres humanos, el gasto cardíaco va cayendo, porque también la frecuencia cardíaca va bajando. ¿Tá? Y nosotros tenemos requerimientos metabólicos diferentes a los 18 que a los 80 años. No sé si pude explicarte un poco mejor y si entendiste. Sí, doctor, entendí, mil gracias. Muy bien. Y el gasto cardíaco, cuando refiero a control de Frank Starling, ¿qué estoy haciendo? La ley de Frank Starling es una ley que cuando estudiamos, al principio se acuerdan músculo cardíaco, yo les dije a ustedes que había una estructura que mantenía la miocina y la miocina estaba completamente anclada en el circuito actina-miocina por una proteína que se llamaba titina. Esa titina es una proteína que no la conocíamos a mucho tiempo atrás, después con la microscopía electrónica la reconocimos mejor y creíamos que era una proteína que se usaba exclusivamente para anclaje. Después fuimos a descubrir qué es la que optimiza y explica mejor la ley de Frankenstein. ¿Qué nos dice la ley de Frankenstein? Que toda cantidad de sangre adicional que llegue al corazón, el corazón se va a distender, se va a adaptar y va a hacer con que esa sangre no quede acumulada en la cámara anterior, aumentando automáticamente la fracción de eyección. ¿Y por qué ocurre eso? Porque cuando hablamos de ley de Frank-Starling y el corazón recibe una cantidad adicional de sangre, lo distiende más y la titina organiza estructuralmente la tensión del músculo para que optimice la conexión entre actina y miocina en el sitio activo de la miocina, haciendo con que se contraiga con más fuerza. Eso se llama power stroke. Y eso hace que ese power stroke, esa contracción, aumente la fuerza del corazón. Y al aumentar la fuerza del corazón, eso influencia en el gasto cardíaco, haciendo que el gasto cardíaco aumente. Entonces, a mayor cantidad de sangre que llega al corazón, se distienden las cámaras cardíacas, las fibras musculares del corazón se optimizan, la contracción es más eficiente y hay un aumento de la frecuencia de las contracciones y un aumento de la fuerza de contracción, haciendo con que sea más efectivo. ¿En qué situaciones se aplica esto? Principalmente en las situaciones donde aumenta la circulación periférica y el retorno venoso. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo estoy, por ejemplo, corriendo. Automáticamente mi corazón no va a empezar a bombear más sangre. Tiene que haber un aumento del tono simpático para que aumente la frecuencia cardíaca, liberación de adrenalina, aumento del dióxido de carbono en sangre. Tiene que existir un estrés metabólico para que vamos a decir así, ese corazón pueda mejorar. ¿Y dónde ocurre ese estrés metabólico? Justamente a partir de de este aumento del retorno venoso y un aumento de la circulación periférica. Entonces, ¿el retorno venoso qué hace? El retorno venoso trae la sangre carboxioxigenada con todos los detritos y esa sangre venosa que viene de los tejidos necesita ser oxigenada. Entonces, a mayor retorno venoso, llega mayor volumen de sangre al corazón, el corazón se va a distender más, se va a adecuar y va a aplicar la ley de Frank-Starling, sabiendo que la ley de Frank-Starling solo se aplica en condiciones fisiológicas del corazón, porque el año que viene van a estudiar, por ejemplo, insuficiencia cardíaca y van a ver que estas proteínas están bien alteradas y que pueden causar un daño muy importante al corazón. Y una vez que el corazón está muy dañado, muy lesionado, estas proteínas no tienen esta capacidad de optimizar la fuerza de contracción. Y menor retorno venoso, es decir, por ejemplo, menor cantidad de sangre, va a tener un efecto contrario sobre el gasto venoso, porque va a disminuir mi precarga.
sea, no voy a cargar bien el corazón de sangre. Entonces, si mi volumen de fin de diástole es menor, por más que yo eyecte 65%, mi volumen sistólico va a caer. ¿Tá? Y recuérdense que lo que yo puedo regular el tiempo en el ciclo cardíaco es la diástole, no la sístole. Yo puedo hacer una diástole más larga o una diástole más corta, pero el tiempo sistólico es el mismo, ¿tá? Es fijo. Y eso yo dónde lo puedo ver bien. Fíjense que la despolarización del QRS en condiciones fisiológicas, la sístole, no tiene margen de segundos, es 0,11, 0,12 segundos el tiempo. Ahora, el QT puede ser variable y varía por la frecuencia cardíaca. Quiero decir que si yo tengo una frecuencia cardíaca más lenta, mi diástole es más larga, por ende, la onda QT puede prolongarse un poco más. A medida que aumento la frecuencia cardíaca, aproximo el RR, pero lo que va a disminuir de tiempo es el periodo diastólico. Entonces yo puedo tener una sístole disminuida o aumentada, pero en condiciones fisiológicas, una diástole, perdón, disminuida o aumentada, pero en condiciones fisiológicas mi sístole se mantiene igual. Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, el shock hemorrágico, que puede causar una disminución de sangre a los tejidos. Y esto, por ende, va a disminuir el retorno venoso y ese retorno venoso hace con que caiga, vamos a decir, el llenado ventricular. Inclusive, está dentro de las causas de muerte súbita o de concepto de parada cardiorrespiratoria, el shock hemorrágico. Entra como el shock hipovolémico y ahí el corazón puede llegar a esvaciar sangre, esvaciarse de sangre, de tanto poder, de tanto que perdió sangre y empieza a tener los latidos cardíacos siguen, pero él no consigue bombear porque no tiene un llenado adecuado. Muy bien. Y cuando hablamos de resistencia periférica, el concepto de resistencia periférica, ustedes van a estudiarlo ahora en circulación. Yo no me voy a entrar mucho. Pero ¿qué les puedo decir? Que se aplica la ley de Ohm, ¿tá? En este concepto que ustedes van a ver con Pablo. Después van a ver que la resistencia cardíaca y el gasto cardíaco son inversamente proporcionales. A mayor resistencia periférica, menor gasto cardíaco, a mayor resistencia, mayor resistencia periférica, menor gasto cardíaco, a mayor gasto cardíaco, a mayor resistencia periférica, el gasto cardíaco cae. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este contexto? Que cuando la resistencia periférica falla, el corazón trata de mantener la presión arterial a partir de un aumento del gasto cardíaco. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que entender? El gasto cardíaco viene de una relación entre presión arterial y resistencia periférica. ¿Por qué digo esto? Porque es la presión arterial depende directamente del gasto cardíaco. Si mi presión arterial es baja, es porque mi gasto cardíaco es inadecuado. Ahora, si mi resistencia periférica es baja, la total, es porque en todo caso estoy teniendo una dificultad en mantener el tonus arterial. ¿Tá? Ya sea eso por un shock séptico, por un shock anafiláctico, en el concepto patológico. Pero tenemos que entender que lo que permite que el sistema circule es un delta P, que es una diferencia de presión. La presión 1 sería la presión de salida del tracto de ventrículo izquierdo, que sería en torno de 120, hasta llegar a la presión del capilar, que es una presión más baja. Entonces, esa diferencia de presión es lo que nos permite una circulación. Y la interacción de las dos bombas es lo que permite una perfusión continua. ¿Tá? Entonces nosotros, el gasto cardíaco es importante mantenerlo para poder mantener una presión arterial media adecuada. ¿Qué significa una presión media adecuada? Es la presión arterial ponderada en el contexto del ciclo cardíaco, para que todas estas oscilaciones entre sístole y diástole permitan una perfusión continua de los órganos.
Como dijimos, todo puede influenciar la eficacia del corazón, la estimulación nerviosa simpática, la inhibición parasimpática, el aumento de la frecuencia cardíaca, la disminución de la frecuencia cardíaca, el aumento de la fuerza contráctil del corazón, el aumento de la velocidad. Entonces, fíjense, si yo tengo un paciente que él practica actividad física regularmente, la tendencia es que él esté más entrenado. Si él está más entrenado, él entrena la musculatura periférica y su gasto cardíaco se va a mantener más estable. Pero existen pacientes que son sedentarios y, por ejemplo, corren atrás de un colectivo, vamos a decir de cuenta. Si él corre atrás del colectivo y se mide la frecuencia cardíaca y él no está entrenado, su frecuencia cardíaca va a estar alta. ¿Y por qué va a estar alta? Porque él va a tener que aumentar la concentración de oxígeno en los músculos porque sus músculos, las mitocondrias, no están optimizadas, entonces no tienen esa capacidad de producir energía y él se va a fatigar, se va a cansar. A veces pasa cuando nosotros corremos, estamos mucho tiempo sin practicar actividad física. Por eso es muy importante practicar actividad física porque es la actividad física que mantiene la eficacia del corazón. Si nosotros no practicamos actividad física, terminamos siendo ineficaces con el tiempo. Muy bien. ¿Y cómo el gasto cardíaco está relacionado con el sistema nervioso autónomo en este contexto? Si aumenta el metabolismo del tejido, nosotros vamos a tener un aumento de la vasodilatación periférica. ¿Por qué? Porque todos los factores como disminución de oxígeno, acúmulo de ácido láctico, hacen con que la resistencia vascular periférica tienda a disminuir, generando vasodilatación para que llegue más sangre. Ahora, el sistema venoso simpático estimula el corazón, aumenta la frecuencia, aumenta la contractilidad, pero también aumenta el gasto cardíaco. Y como resultado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una presión arterial estable que nos permita una perfusión adecuada de los tejidos. Y vuelvo a esto, la función del gasto cardíaco es mantener una perfusión adecuada. Cuando nosotros hablamos ahora del retorno venoso, estamos hablando ¿de qué? De que vamos a cambiar un poquito el foco ahora de la discusión. Antes estábamos hablando de fenómenos que eran anterógrados. Ahora vamos a hablar de fenómenos que son retrógrados. Es decir, antes era del corazón para adelante. Ahora vamos a hacer de la periferia al corazón. Cuando hablamos de retorno venoso, ¿qué estamos hablando? De nuestra precarga. Es decir, lo que llega al corazón es la precarga, lo que sale del corazón es la poscarga. La precarga está muy vinculada a cómo se llena este corazón. Entonces, todo lo que dificulte el retorno venoso dificulta nuestro precarga, es decir, nuestra base para poder empezar. ¿Y de qué circuito nosotros tenemos? Venas periféricas, aurícula derecha. Cuando hablamos de presión de aurícula derecha, presión media de llenado sistémico y de resistencia al flujo de las venas, ¿qué tenemos que entender? Que nosotros tenemos que tener un delta P. Como dijimos que teníamos una diferencia de presión, un delta P de presión de raíz de aorta al capilar, ahora tenemos que tener uno del capilar a la aurícula derecha. Para que esto ocurra, la presión del capilar tiene que ser un poco mayor que la presión de la aurícula derecha. Por eso la presión de la aurícula derecha es entre 0 y -2, -5, y esa media es lo que permite un retorno venoso adecuado. Tanto que nosotros vamos a ver qué interesante es cuando hablamos de venas. Los sistemas de alta presión, ya van a estudiar cuando estudien circulación, las arterias tienen una capa muscular muy gruesa que nos permite mantener una presión por un tonus. Ahora, las venas no tienen esa capacidad, es una capacidad más fibroelástica.
Por eso existe un concepto que se llama capacitancia, que es la capacidad de las venas en adaptarse a volúmenes. Los mayores reservorios de sangre de nuestro organismo son las venas, junto con algunos órganos como hígado y vaso, pero las venas principalmente tienen una gran capacidad de esto. Entonces, ¿qué vemos? Que va a llegar un momento que las venas, ellas reciben grandes volúmenes, pero en la medida que los volúmenes disminuyen, ellas consiguen mantener un retorno venoso adecuado, pero llegan un momento que colapsan. Entonces tenemos que entender que siempre nuestro retorno venoso a la aurícula derecha tiene que haber un delta P en favor del ventrículo derecho, en favor, perdón, de la aurícula derecha. Si no, nosotros vamos a acabar no teniendo un retorno venoso adecuado. Y acá ustedes pueden ver cómo la presión de aurícula derecha se va a dificultar cuando nosotros tenemos disminución o tenemos una resistencia normal al ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que todo lo que trabaja dificultando el retorno venoso, que tenga una resistencia, va a perjudicar el llenado de la aurícula y eso va a acabar impactando en problemas sobre nuestro llenado ventricular y eso va a impactar en el gasto cardíaco. Voy a usar un ejemplo. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos un tumor de hígado que invade las venas suprahepáticas y está comprimiendo la vena cava inferior. Perdemos 50% más de nuestro retorno venoso. Eso va a perjudicar sí o sí el llenado ventricular derecho. Entonces, o por ejemplo, un tumor de tórax que comprima la vena cava superior, síndrome de Panquatz, que se llama, vamos a tener el mismo problema. Entonces, necesitamos de estas dos venas nutriendo nuestro sistema para que nosotros no tengamos dificultad del retorno venoso y no perdamos performance de llenado. ¿Por qué? Porque es muy poco lo que podemos llenar a través de la sístole atrial. Acuérdense que casi 85% del volumen caía por efecto gravitacional de la aurícula al ventrículo. Si yo no logro llenar la aurícula derecha adecuadamente, mi ventrículo va a estar insuficiente. Si mi ventrículo derecho es insuficiente, eso va a impactar en mi llenado del ventrículo de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho va a empujar la sangre, eyectarla hacia el circuito de oxigenación en la circulación menor, pero mi circulación menor va a estar con un volumen reducido. Si cae el volumen ahí, cae el volumen en la aurícula izquierda. Eso va a impactar el llenado del ventrículo izquierdo y por ende nosotros vamos a tener esa dificultad. Entonces, las diferencias de presión entre el atrio derecho y las venas sistémicas son los que me van a dar la resistencia venosa. Entonces, la presión media de llenado del llenado sistémico como menos la presión diastólica dividido por la resistencia del sistema venoso son los que nos dan las RV, que son resistencia venosa. Esto no se aplica mucho hoy en día en hacer estos cálculos y hacer estas medidas. Existe un aparatito hoy, un aparato que es tipo monitor, y este monitor, que es el Galileo, él nos permite medir todo esto, gasto cardíaco, retorno venoso. Antiguamente usábamos un catéter que se llamaba catéter de Swan-Ganz. Todavía se sigue usando en algunos hospitales, pero con estos aparatitos dispositivos nuevos, el Galileo, el Vigileo, están el Starlink, que es otro aparato. Yo después les voy a mandar un link, que es el link del Starlink, para que ustedes vean cómo esto se aplica en la práctica en terapia intensiva.
Nosotros usamos un tipo de una bioimpedancia que nos permite medir todos estos volúmenes, estas resistencias, y con las drogas vasoactivas en terapia intensiva, hoy podemos trabajar ese gasto cardíaco para perfundir mejor los órganos, para que este paciente salga, cuando salga de su problema principal o patología principal que le causó esta alteración fisiológica, él retorne progresivamente a su funcionalidad. Es muy vigente este concepto en el contexto de ustedes poder entender cómo funciona el gasto cardíaco y el retorno venoso. Pero para simplificar esto, acuérdense que todo lo que disminuye el retorno venoso disminuye mi precarga. Todo lo que complica mi retorno venoso, lo que complica mi eyección, impacta sobre mi postcarga. ¿Y qué pasa con la estimulación simpática? Y con la estimulación simpática las venas se contraen y eso aumenta el retorno venoso. Entonces, el parasimpático reduce el sistema venoso, el retorno venoso, y el simpático aumenta el retorno venoso. Vamos a usar un ejemplo más práctico. Vamos a hacer de cuenta que yo estoy caminando por la calle y de repente veo un pitbull que se suelta, está gruñendo y me empieza a atacar. ¿Qué voy a hacer? Voy a estimular mi sistema adrenérgico, mi glándula suprarrenal por el sistema simpático va a liberar una cantidad terrible de adrenalina. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar, va a dilatar mi pupila para que vea mejor, va a aumentar mi fuerza muscular, va a aumentar mi frecuencia cardíaca y va a aumentar mi fuerza de contracción. ¿Y qué va a pasar con las venas? Se contraen y aumenta el retorno venoso. ¿Por qué? Porque van a inyectar toda esa cantidad de sangre que estaba ahí guardada, almacenada en las venas para la contracción. Y eso es característico, ¿tá? Es característico. Entonces, siempre que yo tenga una estimulación simpática, voy a tener más fuerza y mejor perfil. ¿Y qué pasa si tengo, por ejemplo, una fístula arteriovenosa? Esto se los traje a modo de ejemplo. Ustedes van a tener un escape de sangre entre los sistemas y cuando no se pueda mantener la presión de llenado, ¿qué va a hacer el organismo para compensar? Va a aumentar el débito cardíaco. Entonces, aumenta la frecuencia, aumenta el débito. Y existe eso genera con el tiempo un esgotamiento del corazón por un aumento exagerado de la frecuencia, haciendo con que haga un cuadro de insuficiencia cardíaca de alto débito, que se llamó de alto gasto cardíaco. Yo tuve un caso a un tiempo atrás que fue muy interesante en una joven que internaron por diagnóstico de trombosis. Cuando conversé con ella, hice el examen físico, me di cuenta que en la pierna, donde decían los chicos que tenían la trombosis, mis residentes, tenía un ronroneo, que es un frémito, que es la expresión palpable de un soplo. Cuando le apoyé el estetoscopio en la pantorrilla, escuché un soplo. Y le pregunté si ella había sufrido algún accidente y me dijo sí, que había sido víctima de una bala perdida. Y en ese momento hicimos una radiografía y después un ecodoppler, y en el lugar donde quedó alojada la bala, se formó una fístula arteriovenosa. Y la causa de su malestar y del cuadro clínico era una insuficiencia cardíaca de alto gasto. Se hizo la cirugía, se retiró el proyectil, se cerró la fístula arteriovenosa y recuperó su función ventricular en menos de 15 días. ¿Por qué? Porque estas alteraciones del retorno venoso por fístula arteriovenosa, cerrada la fístula, el paciente mejora. Y bueno, ¿quedó alguna duda con relación a gasto cardíaco? Podemos avanzar un poquito después con circulación coronaria. Creo No, que no parece hay que muy dudas, bien. doctor. Bueno, entonces circulación coronaria sería nuestra próxima clase ahora a seguir.
Cuando hablamos de circulación coronaria, la circulación coronaria no tiene muchos secretos. Yo se las voy a hacer muy simple porque el libro a veces nos confunde. Entonces, yo quiero tratar de que ustedes entiendan el concepto de circulación. Cuando me refiero a circulación coronaria, tengo que entender que un tercio de todas las muertes en el mundo occidental son por obstrucción coronaria. Por eso es importante. Entonces, ¿de qué depende la nutrición del músculo cardíaco? La nutrición del músculo cardíaco como músculo tiene una característica muy propia del músculo cardíaco. Es la única circulación que es bifásica. Les van a decir, ¿cómo así bifásica, Germán? Sí, nosotros tenemos vamos a decir, un plexo arterial subepicárdico, tenemos un pulso, un grupo de arterias epicárdicas y tenemos las arterias o ramos intramusculares. Esto está en el libro de ustedes, no es nada del otro mundo, pero ¿qué podemos decir? Que un décimo del músculo cardíaco es nutrido directamente de las cámaras cardíacas. ¿Tá? Y ahí generalmente el más nutrido por las cámaras cardíacas es el endocardio. Y 9 décimos es nutrido por las coronarias. Quiere decir que el corazón recibe sangre directamente de la cámara cardíaca. Sí, recibe, se oxigenan algunas células de ahí. Pero hay otras que no llegan a tener ese efecto y tienen que oxigenarse de las arterias epicárdicas y de los plexos. Pero, ¿cuál es la primera rama de la aorta? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la primera rama de la arteria aorta? Las Las coronarias. coronarias. Claro, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria izquierda se divide en descendente anterior y circunfleja, que van a irrigar todo el ventrículo izquierdo y parte posterior, de cara posterior. Y la coronaria derecha, que da la ventricular posterior y irriga toda la aurícula y ventrículo derecho. Y esas son las dos coronarias. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que nuestra circulación, la coronaria, así como tiene una circulación arterial, tiene una circulación venosa. Y lo interesante es que la circulación venosa termina en el seno coronario, cerca ahí de las trabéculas de Tevesios, por eso se llaman venas de Tevesios, y drena las cavidades directamente al corazón. Es decir, él no se conecta con otra vena. Ellos drenan directamente en el ventrículo derecho. Tanto que este seno coronario y esas venas de Tevesios ahí, nosotros a veces las utilizamos para que canalizamos y hacemos la cardioplegía cuando tenemos que parar el corazón, lo utilizamos para hacer cardioplegía retrógrada. En vez de pasarlo por las arterias, una vez que el paciente está en circulación extracorpórea, lo pasamos por las venas y tiene el efecto retrógrado, porque las venas del corazón tienen una estructura más poderosa que las venas vamos a decir, de otros órganos. Entonces el capilar es muy fuerte. Y bueno, ¿y cuánto usamos de flujo coronario? Fíjense que 4 a 5% del gasto cardíaco, 225 ml por minuto, son para el corazón. En el ejercicio eso puede aumentar mucho más. Y si aumento el trabajo cardíaco, aumento el flujo coronario. ¿Tá? Porque mi trabajo cardíaco es muy importante. ¿Alguien entiende el concepto de trabajo cardíaco? ¿Cuál es el trabajo del corazón? ¿Quién se anima a responder? Propulsar la sangre a los tejidos. No, es generar presión. Esa es una preguntita capciosa que siempre nos hacen en las pruebas de residencia.
y nosotros respondemos lo que vos respondiste porque es lo más lógico. Si no, es una bomba, es bombear sangre. No, es generar presión, porque la función de la bomba, ¿cuál es? Es generar presión. Vamos a hacer de cuenta que vos estás en un lugar que es muy llano y que querés llevar agua del tanque de agua de tu casa o de una cisterna a tu casa. Cisterna es cuando el tanque de agua es enterrado en la tierra. ¿Vos conseguís hacer eso por efecto gravitacional? No, porque estás a la misma altura. Tu casa está a la misma altura en el suelo apoyado al tanque. Entonces necesitas algo que genere presión en el sistema. Cuando vos tenés una bomba que genera presión y abrís la canilla, ahí va a haber una diferencia de presión y sale el agua. Lo mismo con el corazón. Entonces, la función del corazón es generar presión. ¿Tá? Por eso nosotros estudiamos curva de presión y volumen, pero siempre es presión que genera volumen, no volumen que genera presión. ¿Tá? Entonces, quedó claro ese concepto, ¿no? Sí, doctor. Genial. Entonces, ¿qué pasa con el flujo coronario? En el flujo coronario, durante la sístole, mi flujo coronario disminuye porque mis fibras están contraídas. Durante la diástole, mi flujo coronario aumenta porque mis fibras musculares están relajadas. Entonces, si veo acá al lado este gráfico que tenemos de flujo coronario, eh, eh, estos son mililitros minutos, durante la sístole cae y durante la diástole sube. Por eso se llama bifásico. ¿Tá? Tiene dos fases. Cuando estoy en el volumen sistólico, yo les dije que la sístole era fija y la diástole era mayor que la sístole. ¿Por qué la diástole es mayor que la sístole? Porque es en el periodo que yo irrigo más mi corazón. ¿Y qué pasa si aumenta mi frecuencia cardíaca? La sístole disminuye. ¿Y qué pasa si la sístole disminuye? Disminuye la circulación coronaria. ¿Qué es más fácil? Que me infarte cuando yo tengo una lesión acá de 50-60% obstruyendo mi coronaria, si mi sístole es más corta o es más larga. Claro que va a ser cuando mi sístole sea más corta. Entonces, en ese contexto, yo estoy hablando que la circulación coronaria tiene un efecto, la diástole tiene un efecto muy importante sobre eso. Entonces, pero si mi paciente tiene una obstrucción coronaria y yo uso, por ejemplo, un beta bloqueador, que es un remedio que disminuye la frecuencia cardíaca por efecto de los receptores beta adrenérgicos, claro que voy a mejorar el perfil de mi paciente, porque le voy a aumentar el periodo le voy a aumentar la diástole, porque su frecuencia cardíaca va a ser más lenta. Entonces, las chances que él tiene de infartarse son menores. Entonces, vieron que estos conceptos se aplican mucho en lo que es propedéutica, en lo que es diagnóstico también. Entonces son conceptos de base que tenemos que tener bien organizados en nuestra cabeza. Y el metabolismo muscular, claro que regula el flujo. El consumo de oxígeno, claro que regula el flujo. Pero si ustedes pueden ver, nosotros retiramos 70% del oxígeno de la sangre arterial. Y, por ejemplo, tenemos mediadores que pueden aumentar o disminuir el suministro de oxígeno, como por ejemplo la adenosina, el efecto de que nosotros tenemos como vaso dilatación arterial local y, por ejemplo, acidosis, alteraciones del potasio, el dióxido de carbono, el óxido nítrico, las prostaglandinas y las bradicininas. ¿Tá? Todos esos estimulan o alteran el flujo coronario normal. Igual. Y acá volvemos al control del sistema nervioso simpático. Fíjense cómo el sistema nervioso simpático y parasimpático influencian a nivel cardiovascular. Y ahí ustedes van a decir, pero eso es un sistema nervioso autónomo. Y a veces ese no controlamos. Justamente porque no lo controlamos es que nos permite hacer un equilibrio. Entonces tenemos, por ejemplo, un sistema nervioso parasimpático que causa vasodilatación y un sistema nervioso simpático que va a depender
de dónde actúa, en qué receptor. Los receptores de noradrenalina, por ejemplo, a nivel coronario. Si actúan los receptores alfa, va a generar vasoconstricción. Entonces genera vasoconstricción de vasos epicárdicos. Y por ejemplo, los receptores beta causan vasodilatación de los vasos intramusculares. Entonces, con eso que tenemos, que vamos a poder aumentar o disminuir nuestro consumo de oxígeno y vamos a tener un efecto de vasoconstricción o vasodilatación. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque a veces yo voy a usar noradrenalina en un paciente para aumentar la resistencia periférica, pero tengo que tener cuidado porque si él es coronariopata y tiene una obstrucción de arteria epicárdica, puede ser perjudicial. Ahora, si es un paciente que tiene, por ejemplo, una lesión de músculo cardíaco, músculo propio, puede ser beneficioso porque va a generar vasodilatación a nivel de esas arterias intramusculares. Y es esto lo que tenía para compartir con ustedes. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que yo les pueda ayudar? Doctor, yo te quería preguntar qué capítulos son del libro para ir leyendo ya. Mira, el capítulo de cardiovascular es largo, es como una novela. Yo lo que te hice es resumirte varios capítulos. Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy tratando de traer a ustedes como concepto? Les estoy tratando de traer como concepto que ustedes lean y intenten entender. Entonces, guíense por lo que nosotros le estamos pasando por las clases. Y tienen que leer todo el capítulo de cardiovascular. Inclusive vas a ver que hay conceptos. Ese es el gran problema del Guyton, que yo siempre digo. El Guyton me hace acordar mucho a un libro que se llama Farreras, que ustedes van a tener oportunidad de estudiar en quinto año cuando estudien medicina interna. Él sale del presupuesto de que ustedes tienen un buen conocimiento de base de anatomía y histología funcional. Y a partir de ahí les explica de una forma como si fuera una novela, contando determinadas cosas. Él no es puntual, no es por decir así, resumido. Entonces vos a veces vas a tener que leer. El capítulo de circulación coronaria tiene 5 hojas, 6 hojas para que vos leas y los conceptos básicos están explicados en 4 renglones de todo eso. Y a veces vos te perdés un poco en eso. Entonces, lo que yo te recomiendo es que vos te guíes por lo que nosotros te estamos pasando ahora acá en las clases y vayas al libro y no leas el libro de memoria. Léelo como si fuera un romance, una novela. Dale secuencia. Ahí vos vas a entender todo lo que el libro te quiere pasar en ese contexto. Y ahí vos vas a después hacer una segunda lectura crítica, viendo específicamente los puntos que son relevantes, que son los que nosotros tratamos en clase. ¿Dale? Esa es un poco la idea de esto. Y a veces, ¿qué pasa? A veces no están en el capítulo de cardio, a veces están en el capítulo de circulación pulmonar. A veces vas a sacar cosas en el sistema nervioso, en el capítulo de sistema nervioso autónomo. A veces se repite lo mismo en cardio y se repite lo mismo en sistema nervioso autónomo. Por eso es importante que vos busques y leas los títulos. Yo siempre les digo eso, siempre cuando ustedes vayan a estudiar, lo primero que tienen que leer es los títulos. Vean el índice. Yo sé que ustedes tienen el hábito de estudiar mucho por material digital, ¿tá? No tanto por libro. Entonces es importante que ustedes lean todo el índice, porque a veces nosotros clicamos y entramos directamente en el link que ustedes están utilizando para estudiar eso puntual y no conseguimos atar eso de un punto de vista organizacional. Ustedes no consiguen organizar el tiempo para estudiar eso y se pierden. Entonces, busquen específicamente, lean, vean el índice, vean dónde dice circulación gasto venoso. Vas a ver que decís gasto venoso, te da varias páginas. Lee todas las páginas, entender el concepto, anota el concepto. Hay que tener el concepto claro
para poder entender el fenómeno fisiológico. Si no hay concepto, ustedes se pierden. ¿Tá? Y no hay que confundir información con conocimiento. Son dos cosas completamente diferentes. Y ahí hoy en día tenemos mucha información, pero poco conocimiento. Y conocimiento depende mucho de habilidades, depende mucho de actitudes, depende mucho de esa información procesada. ¿Tá? Porque eso les va a dar a ustedes capacidades que les va a permitir desarrollar aplicar ese conocimiento que ustedes tuvieron a situaciones prácticas. Entonces, no es solo leer, es tratar de entender lo que uno está leyendo, pero precisa leerlo varias veces y focar en eso que ustedes están haciendo. Entonces, no existe un solo capítulo, a veces vas a tener varios capítulos para abordar. Por eso es importante que ustedes tengan las clases. Las clases le permiten entender eso de una forma más organizada. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, súper. Mil gracias. Genial. Y cualquier duda que tienen mi número de teléfono, por favor, me mandan un WhatsApp, me avisan, hay algo que repasar, hay algo que revisar, quieren hacer un encuentro, como yo digo, siempre bromeo, digo, sin fines lucrativos, que es para sacar dudas, para discutir alguna cosa. Organizamos un día de la semana que la mayoría pueda y que yo esté disponible y ahí conversamos. ¿Dale? Y ahí cualquier cosita me avisa. Estoy a disposición de ustedes. Tenemos una clase la semana que viene, así que nos vemos la semana que viene. Gracias, doctor. Dale, Un doctor, abrazo. Chao, gracias. chao. Chao.